Hola, buenas tardes. Vamos a ver un poco de casos clínicos de hemorragias en el primer trimestre, especialmente abortos, molas y pues embarazo ectópico. Les deseo muchísima suerte y recuerden que la fortuna no solo depende de la suerte, sino de todo lo que hagamos para que la suerte nos sonría a nosotros. Les deseo muchísima suerte. Recuerden, amenaza de aborto, va a haber dolor, va a haber ciertas contracciones, pero el cuello va a estar cerrado. ¿Qué hay que hacer? Dar reposo. En ocasiones también progesterona, pero la respuesta debería ser reposo. Un aborto completo es aquel que ya se eliminaron todos los restos ovulares. En el incompleto se han eliminado parcialmente los restos ovulares. Y aquí ya deberíamos de hacer un legrado. O a veces podemos dar misoprostol si la paciente está muy bien. El aborto recurrente es aquel que se presenta más de 3 veces seguidas o en diferentes gestaciones más de 5 veces. Aquí tenemos que evidenciar la causa y tratarla. Podría ser anticoagulante lúpico, dando aspirina o a veces anticoagulantes. También podemos, también podemos dar, por ejemplo, metformina o mejorar la glucosa en la diabetes o, o por ejemplo en el TORCH, que es otra causa, tenemos que buscarla. Si el aborto recurrente fuera en etapas tardías más allá de 12 semanas, podría ser un cerclaje para una insuficiencia cervicoísmica. ¿Qué es un aborto diferido? Es aquel donde ya no vemos al fetito o al latido del feto, pero el cuello está abierto. Aquí hay que hacer un legrado. Recuerden las complicaciones, un aborto séptico, que es cuando hay infección por los restos, o también puede haber coagulopatía, que puede llegar a coagulación intravascular diseminada. Otra causa de coagulopatía, pues la preeclampsia, y otra causa, el desprendimiento de placenta normoinserta. En el aborto en evolución ya no va a haber latido, pero el cuello va a estar abierto. Y recuerden que el aborto temprano es antes de 12 semanas, se debe principalmente a malformaciones y cromosomopatías, y el aborto tardío, que la causa más frecuente de un aborto tardío de repetición es de insuficiencia cervicoísmica. Recuerden que el embarazo ectópico puede detectarse tempranamente o ya cuando está roto. Cuando se detecta tempranamente vamos a ver una masa anexial, o más bien una masa anexial dolorosa a la palpación. Puede ser en cualquiera de las fosas ilíacas, y en este caso podríamos hacer una laparotomía, o sea, una cirugía pequeña, o inclusive podríamos intentar dar metrotexate. En el caso de un embarazo ectópico roto, pues se debe realizar una cirugía, y en este caso vamos a ver una paciente con muy mal estado general, con datos de abdomen agudo, y en la cual pues a pesar de niveles de gonadotrofinas donde ya deberíamos de ver feto como entre 1500 y 3000, pues no vamos a ver nada. ¿Cuál sería el primer examen a realizar? Si nada más tenemos la fecha de última menstruación, pues podríamos buscar sangre en el fondo de saco, hacer una culdocentesis. En esta culdocentesis sería como la prueba más rápida. Y recuerden que la otra causa de abdomen agudo pues es una apendicitis, que de hecho es más frecuente como causa de abdomen agudo, inclusive el mismo embarazo ectópico. Y recuerden pues los datos de la apendicitis, con ese dolor que inicia periumbilical y luego se va o en hipocondrio derecho y luego se va a, a fosa ilíaca derecha con el punto de McBurney y todo eso, ¿sí? También tenemos a la mola hidatidiforme, en la cual vamos a tener el ultrasonido, esta imagen innevada, vamos a tener un útero que crece mucho más rápido de lo normal, y también estos valores de gonadotrofina que se van a elevar mucho más rápido de lo normal. Vamos a ver una serie de casos clínicos. Aquí digamos que todas van a llegar por hemorragia en el primer trimestre y van a tener dolor. Y dependiendo de las características específicas,
nos va a llevar a un diagnóstico u otro. Por ejemplo, si tenemos una paciente de 32 años con un dolor leve y con sangrado, y a la exploración clínica con el ultrasonido ya no vemos latido fetal y el cuello estará abierto, pues el paciente está en un aborto. ¿Qué tipo de aborto? Un aborto en evolución. Para hacer el diagnóstico requerimos esto, que el cuello esté abierto y que no haya latido. Si el cuello estuviera cerrado, se conoce como aborto retenido. Y recuerden que es una causa de coagulación intravascular diseminada, también de abortos sépticos, ¿sí? Y también de coagulopatías. Otra causa de coagulación intravascular diseminada que podemos en el tercer trimestre es el desprendimiento de placenta normoinserta. ¿Qué haríamos en un aborto en evolución? Pues podríamos vigilarlo, pero en realidad lo que se va a hacer es un legrado. También se podría dar, por ejemplo, misoprostol. Tenemos un femenino de 30 años, gesta 7, para 2, aborto 4. Su fecha de última menstruación fue hace 10 semanas y a la exploración física no tiene latido y tiene un cuello abierto. Es lo que habíamos visto. Este es un aborto en evolución. Simplemente hay que hacer un legrado. Sin embargo, fíjense bien, aquí la paciente ha tenido 4 abortos. Recuerden la definición de abortos recurrentes. Entre estos es que tenga 5 abortos, este sería su quinto aborto, que tenga 5 abortos en gestaciones separadas o 3 abortos seguidos. ¿Qué tenemos que buscar aquí? TORCH, serologías para todos esos componentes de toxoplasma, rubiola y todos esos. Y también, por ejemplo, podemos pedir anticuerpos lúpicos. Puede tener la paciente tener anticoagulante lúpico, que es una causa frecuente, y para eso pues podríamos dar ¿qué? Podemos dar, por ejemplo, simplemente aspirina. También podría tener diabetes. Bueno, eso ya lo sabríamos muchas veces, pero si tuviera diabetes, al dar metformina o al mejorar su glucosa, esto se podría remediar. Si fueran abortos tardíos, siempre recuerden que hay que pensar en esta incontinencia cervicoísmica, que lo que se va a tratar es un cerclaje. Así que pues aquí ¿qué hay que hacer? Pedir las pruebas para abortos de repetición. Recuerden que la primera causa de abortos son cromosomopatías, ¿sí? Pero también en abortos recurrentes tenemos que pensar en ese anticoagulante lúpico. Tenemos que estar pensando también en TORCH o infecciones perinatales, o que hay alguna causa en la madre, desde trastornos por diabetes, hipotiroidismo o varias enfermedades sistémicas. Este es un femenino de 29 años. El antecedente de DIU, recuérdenlo que es un antecedente para enfermedad pélvica inflamatoria. También los DIU controlan mejor los embarazos normales que curiosamente los embarazos tubáricos. Así que también siempre piensen en un DIU cuando nos están hablando de un embarazo ectópico. Su fecha de última menstruación fue hace 8 semanas y tiene una beta-gonadotrofina de 12.000. Por encima de 1500 ya deberíamos de estar viendo al embrión. A la exploración física hay un dolor intenso en fosa ilíaca izquierda con rebote positivo y datos de irritación peritoneal, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una TA de 90-50. Aquí ya empieza a haber taquicardia. La TA está baja, pero a veces podría ser una presión normal en una mujer joven y delgada. Pero aquí ya empezamos a ver que tiene rebote, tiene dolor intenso, va a tener irritación peritoneal. Aquí lo que se debe hacer es una laparoscopía
porque probablemente tenga un embarazo tubárico roto. Recuerden este DIU como antecedente de embarazo tubárico roto. ¿Qué hay que hacer? Pues una cirugía. Recuerden que en caso de que pudiéramos diagnosticar el embarazo ectópico antes de la ruptura, podríamos ofrecer metrotexate o hacer una laparotomía. Cuarto caso clínico, una gesta 3 con 2 abortos. Hace 8 semanas tuvo su fecha de última regla. Y aquí estamos viendo también un aborto en evolución, cuello abierto, sin latido cardíaco. ¿Sí? En este caso también recuerden que si ya ha tenido 2 abortos, esto va a ser un aborto recurrente y tenemos que buscar colagenopatías, coagulante lúpico, trastornos endocrinológicos, TORCH. También controlar el azúcar si tuviera diabetes. Es un femenino de 25 años que acude por sangrado y dolor muy escaso. Tiene una prueba inmunológica de embarazo positiva y entre sus paraclínicos y la exploración destaca una gonadotrofina coriónica más elevada de lo habitual para la edad gestacional y un fondo uterino también más grande, ¿sí? Que no corresponden a la fecha de última regla. ¿En qué pensaríamos aquí? Un fondo de uterino grande o una gonadotrofina más alta de lo normal nos debe decir que hay mucho trofoblasto, ¿sí? Bueno, la gonadotrofina, el otro simplemente que pues está grande el útero. Pero bueno, los dos en un embarazo gemelar o cuando hay tres bebés, pero también en una mola hidatidiforme. Esta imagen en Nevada es pues el diagnóstico de esta mola hidatidiforme. Recuerden que pues veríamos 2 latidos o veríamos 2 sacos gestacionales si fuera por ejemplo un embarazo gemelar. ¿Qué hay que hacer en los casos de una mola hidatidiforme? También legrar. Y recuerden que hay que darle seguimiento con niveles de gonadotrofina. Si estos se elevaran, siempre hay que recordar que tenemos que pensar en que quedaron restos, también de que fuera una enfermedad invasiva o inclusive ya una enfermedad metastásica, por ejemplo, que fuera un coriocarcinoma o los diferentes tipos de molas invasoras. Un femenino, gesta 3, aborto 2 de 15 semanas. Aquí también, ya si tuviera otro, podría ser un aborto recurrente, ¿sí? Pero aquí tenemos estas membranas abombadas a nivel de cuello y este cuello abierto en un aborto tardío. Recuerden la diferencia entre un aborto temprano y tardío es 12 semanas, más de 12 semanas tardío, menos de 12 temprano, y hasta los 20 semanas se puede considerar un aborto. El paciente probablemente tenga una insuficiencia cervicoísmica. ¿Qué hay que hacer? Un cerclaje. Tenemos un femenino de 27 años con esta dolor en fosa ilíaca izquierda con una masa anexial. Ya después de 1500 a 3000 unidades de gonadotrofina ya deberíamos de ver el latido. ¿Qué nos lleva a pensar en esto? En un embarazo ectópico, pero el embarazo ectópico no está roto. ¿Qué podríamos hacer? Podemos dar metrotexate o podríamos hacer una laparotomía, ¿sí? Por último tenemos este femenino de 25 años con una prueba inmunológica de embarazo positiva, con una gonadotrofina elevada y un fondo uterino también más grande de lo esperado. Esto ya lo vimos, una mola. Revisamos el degrado y se da seguimiento y siguen aumentando. Hay que pensar en una enfermedad invasiva, en una enfermedad metastásica, ¿sí? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues muchas veces dar quimioterapia, ¿sí? Puede ser metrotexate, puede ser algunos medicamentos combinados con metrotexate. Y también pues si quedaran restos, pues legrarlos, aunque aquí ya se había realizado un legrado.